Tú lo dijiste que después de cada temblor, después de cada sismo, aquí cayeron regímenes, ¿no? Cayó el PRI, después de el más reciente, en el 2017, volvió a caer el PRI. Es decir, cada temblor ha sido causal, ha sido un detonante de movimientos sociales que se han manifestado de diferente manera. Y yo creo que hoy vivimos una situación crítica para el planeta y en nuestro país se ve. Yo te quería preguntar cómo vislumbras, no la pandemia porque ya la vivimos, pero sí la pospandemia, que es cuando va a venir la verdadera crisis pospandémica de la pobreza, de la miseria, de la desigualdad, de regímenes que van a actuar de manera feroz para tratar de controlar a las masas. Uy, tengo, tengo la esperanza, eso que muerde al último, tengo la esperanza de que salgamos de aquí solidarios y conscientes del otro. Sé que todos los gobiernos van a estar justo, eh, o los gobiernos, o la gente en el poder, no hablo nada más de los gobiernos, van a estar justo tratando de domesticarlo todo para volverlo a controlar absolutamente todo. Entonces lo que tenemos que tener es como la claridad de nueva cuenta de no ponernos a discutir si tenemos que aceptar este partido político en el poder o no. Después de cada uno de los temblores, pasa como cuando matan o capturan a un Delincuente. líder narco, Ujú. a uno de los jefes del narcotráfico, pues se sustituye con el otro. Claro. Mientras que no haya un, una real ruptura de todos los eslabones que hacen que los narcoestados sean, no va a suceder nada. Y cuando quitan al PRI, pues ponen al PAN, y luego ponen al PRI, y luego ponen, no se trata, Un pues, no se mestizaje trata, de los dos. sí, no se trata de ver cuál es el menos peor. Se trata de que no tengamos nosotros por qué pensar que la única alternativa es precisamente la de los partidos, o la del voto. ¿Por qué no pensar pienso por ejemplo, en la cultura, en los ateneos de barrio, las federaciones eh, que cada vez más conscientes de todos los elementos distintos de cada uno de los pobladores? Digamos, esto es lo que tendría la federación al más mínimo nivel posible, ¿sí? Sí. Para crear entonces un entorno solidario en el mundo, que podría ser. ¿Por qué tenemos que volver a pensar que la única salida va a ser, ay, ojalá y el siguiente partido del poder nos dé las maneras de aliviarnos? Cuando somos en todo caso todos los seres humanos los que tenemos que definir el ser no contingente, el ser protagónicos de nuestra historia. Y esto, cuando salgamos, que también, ¿quién va a decidir cuándo salimos de la pandemia? ¿Cuándo comenzamos la post-pandemia? Esto ya comenzó, Sí. y comenzó desde antes, ¿no? Entonces, no sé, esto creo que hay mucho que platicar más allá del programa, que puede ser muy interesante. Seguir platicándolo, seguir planteando alternativas de organización, seguir planteando alternativas que en la historia se han dado y que desconocemos porque nos manipulan ese conocimiento para que pensemos que son extraños, bizarros ejemplos de irracionalidad ilusa, etcétera, etcétera, ¿no? Utópica, cuando probablemente no, cuando se había dado y que funcionaron y que fueron aplastados, como si hubiera sido lo peor del mundo, cuando probablemente lo que planteaban era eso, como ahora volver a la tierra, como el poder sembrar y entender lo que es la, de todo lo que nos hemos separado de la naturaleza por quererla domesticar a nuestros modos y no por entender cuáles son los ritmos de nosotros como seres naturales en esa naturaleza. En fin, es mucho de lo que hay que Muy platicar. bien, Ellen, pues vamos ahora a hablar del arte, vamos a hablar de la poesía. Te quería pedir que nos leas
un poema para empezar la segunda parte, un texto. Mm. Quedé, ¿Tendría que ser un texto corto? sí, Ajá, déjame. Ya sé. Un texto muy cortito, un poema también de un libro que hice hace muchos años, que es una antología del blues y el jazz en la literatura hispanoamericana, viene. y dice así: música, lluvia ácida, golpe de agua. Cualquier roce destruye la estructura. Afiladas estatuas de sal, temerosas del viento, sostienen la realidad sobre la que bailamos. Cae la noche. Todo se escucha en el silencio. ¿Qué tal? Están ustedes escuchando Yo es Otro, un programa radiofónico de Código Ciudad de México. Soy José Ángel Leiva, los saludo y me da mucho gusto presentarles a nuestro invitado. Se trata de Alain Derbez, con quien ya tuvimos la oportunidad de conversar en un segmento anterior. Él es historiador, él es originario de Boca del Río, Veracruz, y pues también ha hecho radio, ha sido subdirector de Radio Mexiquense, también trabajó en Radio Educación. Bueno, tiene una actividad muy diversa, ha sido también editor, poeta, cuentista, y pues lo conocemos sobre todo porque lo hemos visto con su saxofón en diferentes festivales, siempre apareciendo y dándole sonido a su presencia. Helen, pues bienvenido de nuevo. Gracias, José. Fíjate que tengo mucho gusto, desde la vez pasada te lo quería comentar, en que me presentes como historiador, como anarquista, y aparte de ser saxofonista o poeta, en fin, digamos, el de pronto eh, no, que se aprecie pues el trabajo que hago desde otras partes del Otras quehacer, trincheras del pensamiento. otras trincheras del pensamiento. Pues eso lo agradezco mucho, hay mucha información para hablar de mí, y eso lo agradezco en serio. Claro. Me llama mucho la atención, como algunos amigos, no todos se atreven a decir, por ejemplo, que es artista porque se le da, o en tu caso dices que todo lo haces por placer. Y esto me parece muy interesante porque, pues, mi pregunta sería, el placer a veces también tiene que ver con el propio sufrimiento, ¿no? Antonio Gamoneda dice, la poesía sirve para que la gente sienta un placer estético leyendo el sufrimiento. Ujú. Y creo que el arte nos enseña eso, a conmovernos, a reconocer lo que tú has señalado en el otro, el dolor ajeno, que lo hacemos propio, cuando leemos un poema, cuando leemos una novela, cuando escuchamos determinada música que nos transmite una emoción, ¿no? Pero te quería preguntar, ¿hasta dónde digamos, hay una carga de responsabilidad cuando uno dice, todo lo hago por placer? Y si no hay placer, es una pregunta. Eh, yo creo que el placer tiene que ser responsable, entonces sí hay una enorme carga de responsabilidad. Si todo lo haces por placer, necesitas responsabilizarte de ello, es como el amor, pues, ¿no? Si vas a hacer el amor, vas a ser responsable de lo que estás haciendo y de lo que suceda. Yo creo que es el riesgo, muchas veces el placer es riesgo, y el riesgo conlleva responsabilidad siempre, conciencia de ti mismo en lo que pueda suceder y lo que pueda también afectar a los otros, ¿no? No por ello, entonces, echarte para atrás, pero sí ser bien consciente de cuáles son las consecuencias a las que puedes acarrear con lo que buscas, ¿no? Claro. Yo creo que por ahí es este asunto un poco ordinario de te va a doler, pero te va a gustar. Pues eso es, la vida es eso. La vida nos puede doler, pero desde luego que nos va a gustar, sobre todo si lo hacemos en este asunto. Pienso en revueltas, platicaba la semana o la vez pasada de lo de el ser contingente. Pienso que era esto lo que planteaba revueltas, esa responsabilidad siempre consciente, final, para ser protagonista de ti mismo y de tu propia historia,
que es el no ser contingente, el no estar a la deriva, el tratar de llegar una milésima de segundo en este sentimiento trágico de la vida antes que la muerte. Claro. El abrir la puerta del perseguidor de Cortázar y lograr mirar y vislumbrar lo que hay del otro lado y tener conciencia de ello. Eso es, creo, esta combinación de nuestra inteligencia con nuestra intuición para poder crear arte y para poder cambiar las reglas y cuestionarlo y plantear entonces alternativas. Ahorita que mencionas a Revueltas, que evidentemente pues es un personaje que nos identifica a muchos, un personaje entrañable, Revueltas siendo un hombre de organización, de partido, de disciplina, tenía siempre momentos de ruptura muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, con Neruda, que Neruda lo condena por su propio ejercicio escritural. Y yo te quería preguntar si desde tu perspectiva había en Revueltas, si ves en Revueltas un pensamiento libertario. Yo creo que sí, pero al mismo tiempo también mucha responsabilidad de sí mismo como figura de un pensamiento eh, que no admitía o que pensaba que el anarquismo pudiera ser un error, ¿no? De esos errores de los que hablan los errores. Eh, Precisamente en un libro que hice que se llama Pluma en Mano, hablo con Olivia Revueltas, la hija de Sí, José, sobre la posibilidad de un acercamiento de José, sobre todo en los últimos años de su vida, hacia el pensamiento libertario, para el cual tenía mucho respeto, al menos para algunas de las figuras de la historia del anarquismo. Entonces, creo que es interesante. Yo por aquí está el libro y justo quería, quería buscar esto de lo que te estoy platicando, pero, en fin, tendría yo que tenerlo mucho más. La violencia no proviene de las masas, es en ellas un derecho, una situación en que se las coloca, una necesidad revolucionaria, un intento profundo de romper el cerco. La violencia viene siempre del Estado, de los círculos de poder. El Estado no es otra cosa que una forma organizada de violencia. Esto lo escribió José Revueltas. Esto lo pudo haber firmado Bakunin o Malatesta, claro, ¿no? absolutamente. Sí. O Kropotkin era mucho más, pero bueno, Bakunin. Entonces, y estoy hablándote de José Revueltas, de un papel que tenía en su máquina de escribir una vez que Olivia fue a visitarlo ahí en un departamentito por el Parque Hundido, por donde vivía. Entonces, evidentemente hay un acercamiento de José Revueltas al, a la idea del anarquismo, pero al ideal del anarquismo y no al lugar común que el Estado retoma todo el tiempo de lo que es el anarquismo. Claro. Sí, porque finalmente, pues esto tiene que ver con un pensamiento, como tú decías, de donde ese placer se convierte en una conciencia de libertad y esa conciencia de libertad se convierte en una Ujú. responsabilidad ante ti, ante el otro y ante la propia existencia, de qué lugar ocupas en esta experiencia social, colectiva, ¿no? Y, Exactamente. y, Exacto. Sí, es esta conciencia de ti mismo en tu entorno, ¿no? Esta conciencia de ti como parte de este entorno en el que estamos metidos siempre y y que no somos un engranaje, que no somos una pieza mecánica de nada, somos sujetos de una historia colectiva. Una de las imágenes que me encanta de tocar y que se da cuando tocas sobre todo free jazz, cuando tocas jazz de improvisación libre y colectiva, es esta idea que finalmente es la mejor manera de entender lo que es el anarquismo, que es escuchar al otro tocándote tú y tocando tú y escucharte en en el, en la música colectiva que se genera. Pero sobre todo es escuchar. Difícilmente aprendemos a valorar qué es el escuchar en la vida cotidiana en la que estamos metidos. Escuchar es simplemente saber
que estás haciendo algo con alguien. No es, no, ningún ser humano es una isla, Claro. como dijera el poeta. El asunto está en que seamos conscientes, bien claros del otro y de escucharlos a los otros para poder sonar con ellos. Te quería preguntar algo que me ha hecho ruido desde que lo escuché. Hay un músico aquí en México de origen iraní, Ujú. nos invitó a un concierto de música clásica persa. Y entonces nos explicó antes del concierto que lo que íbamos a escuchar era una improvisación. Y dijo, pero ojo porque quiero explicarles que la improvisación, en nuestro concepto, no es la improvisación como se piensa en México. Que improvisar es sacarte cosas de la manga y cosas. La improvisación tiene que ver con el conocimiento de cientos de referencias tradicionales que a la hora de tocar vas a hacer una composición mezclando todas estas referencias que son tradicionales, que son clásicas, ¿no? Y él decía, de alguna manera es como el jazz. Los músicos que tocan jazz conocen muy bien aquello que van a incorporar. Es decir, lo que tú dices, meter una parte, una música no es una ocurrencia, sino viene de escuchar, pero también de conocer. Te quería preguntar si es verdad lo que sostiene Mehdi Mostaf, es el músico, y que es muy interesante escuchar esas improvisaciones persas. Yo creo que sí, yo creo que es el arte de conversar. Ahora mismo, cuando tú me invitaste a que tuviéramos esta plática, yo no sabía de qué íbamos a platicar, pero lo que sí sabemos ambos es que tenemos un conocimiento de las palabras, un conocimiento de las ideas. Podemos comulgar en algunas y en algunas otras no, quizás, pero vamos a poder dialogar. Tenemos todo un conocimiento atrás que nos permite conversar. Y de pronto salen temas como en la vez pasada o en esta que probablemente nunca tuvimos planeados, ni lo habías pensado tú como entrevistador, ni yo como entrevistado. Salieron y empezamos a hablar, no sé, de nombres como Revueltas o Bakunin o Luce Fabri, que probablemente habíamos pensado que quizás íbamos a hablar más sobre, no sé, sobre Virginia Woolf eh, o Elena Garro, pero capaz, capaces somos ambos de tener conversación, porque nos escuchamos y decimos y tenemos nuestras referencias, y en la música es igual, en el jazz es igual. Tú no sacas de la nada eh, el escuchar al otro y el saber por dónde, el intuir por dónde se va a ir. Se da en esta relación inmediata que es la improvisación. Creo que hay quizás un lugar común de lo que es la improvisación cuando se piensa que hacemos las cosas um, al trancazo. Claro. Improvisar es tener ese conocimiento, echarlo a andar y que surja probablemente esto de la total inconsciencia de que tenías esa capacidad y que tenías esa conciencia y que esa conciencia de ser espontáneo en la educación se nos va deteriorando todo el tiempo a base con base en prejuicios, con base en reglas, etcétera, etcétera, desde que somos niños. Bueno, pero sí tenemos esas capacidades y lo que tenemos es que desarrollarlas. En la improvisación musical es yo no tengo por qué explicar si la armonía está en este modo o, no o estoy, quizás hay otros que tengan ese conocimiento y que no puedan hacer cosas sin el papel pautado enfrente. Y habemos otros que, como decía el poema con el que abrimos la anterior vez, yo que siempre toqué sin partitura, improvisando, es eso, tenemos la capacidad de oír y de oírnos en el entorno en el que estamos insertos, porque sí hay un conocimiento, hemos escuchado mucho y hemos aprendido mucho. Desde luego el músico iraní del que hablas es una gente que es muy capaz de entender todo esto. Los soneros jarochos también. Tú compones, improvisas versos con unas reglas que tienes conciencia de ellos y tienes conciencia de cuál es la métrica y la respiración y de pronto
surgen cosas que no te hubieras ni siquiera imaginado que pudieran suceder, porque te apoyas en el otro también. claro. Bueno, y además, muchas veces las cosas son emblemáticas. Cuando tú hablabas de José Revuelta, pero el hecho de que haya nacido un 20 de noviembre relaciona con la Revolución Mexicana, o que su hermano Silvestre haya nacido la noche de San Silvestre al inicio y al final de un siglo, y que tú nazcas en Boca del Río, que es toda una imagen que tiene que ver con la oralidad, pero también tiene que ver con la musicalidad, que tiene que ver pues con una noción del mundo, ¿no? Eh, Te lo digo porque cuando yo fui y escuché Boca del Río, bueno, Boca del Río hay en todos lugares del mundo, pero cuando se habla de Boca del Río, para mí tenía una connotación muy, muy interesante. Aparte que es un lugar muy, muy bello, muy luminoso, muy alegre, eh, A pesar de lo que se ha hecho, a pesar de de lo que se todo. ha hecho con el lugar, igual que con la Ciudad Exacto, de sí, sí, México. ese proceso de destrucción, de saturación. Sí, Exactamente, exacto. Esta idea de que todo lo bello tiene que estar, tiene que ser de uno, luego entonces lo tenemos que cambiar, luego entonces tenemos que transformarlo, luego entonces tenemos que destruirlo, ¿no? claro. Fíjate que pensaba ahorita que decías del 20 de noviembre, en una novela que escribí con Ángel Miquel, eh, que hicimos a cuatro manos, que se llama Usted soy yo, hablaba, en una parte de la que escribí yo, de la calle de Landéricos, que es donde está la casa tuya en Jalapa. Sí, El inicio que comienza esa calle es una calle de subida entre jalapeños ilustres, tiene un par nada más de callecitas que la cruzan y es solamente esa subida en un sentido, desde la Jalapeños Ilustres hasta de noviembre. Comienza en donde estaba el Instituto Nacional Indigenista en su principio, que es donde hay un manantial todavía, que ya, bueno, se tapó, y llega hasta 20 de noviembre, que es esta fecha en la que sí, esto lo platicaba con Sergio Pitol hace mucho tiempo, que es la fecha de la revolución, pero también es la fecha de la muerte de Durruti, de Buenaventura Durruti, y también la fecha del 20N en que finalmente se acaba de morir Francisco Franco. Todo esto tiene que ver, o sea, ya ves que se murió lentamente, ¿no? Eh, todo tiene que ver con este inicio y con este final. Esa calle, en esta novela hablo de ello, hablo de lo que puede ser de representativo, como decías, también el nacimiento de Ricardo Flores Magón, eh, un día después del nacimiento de Porfirio Díaz, eh, hablo del 15 y 16 de septiembre, no de los años. En fin, eh, las fechas muchas veces nos permiten muchos temas para imaginar, claro. ir creando, ¿no? Ale, ¿cómo divides tu tiempo para la música, para hacer periodismo, para participar en trabajos de edición, para hacer tus investigaciones históricas, para dedicarle tiempo al saxofón, para convocar a otros amigos y hacer pues estos ensambles como los que hacías con la cocina, ¿no? Que tenías. Exacto, y ahora también, bueno, yo sigo tocando con mucha gente, tenemos un grupo esporádicamente y ahora, bueno, no nos hemos juntado, pero que se llama Sonora o no son, que el juego es eso, son hora o no son. Somos en ese momento o no somos porque tenemos muchas cosas que hacer quienes participamos ahí. ¿Cómo divido el tiempo? No lo sé. La verdad, trato de dejar, trato de gastar poco tiempo de mi vida en dormir, lo cual no está nada bien, pero utilizo, digamos, me levanto muy temprano en la madrugada para poder, antes de salir al mundo, trabajar, ponerme a escribir. Llevo muchos años escribiendo una novela que se llama Los Gallos Justicieros y en eso sigo. Y ya después ya salgo al mundo, esto es, ya tengo que ir a tirar la basura, ¿no?
tengo que ir bueno, me preparo mi café y tengo que ir al encuentro de las personas con las que vivo. Claro. Pero al menos trato de tomar de la madrugada espacios para la escritura y para la lectura. Luego, en algún momento de las tardes, toco el saxofón y durante todo el día trato de pimponear para hacer mis programas de radio para Radio Educación. Tengo lo bueno es que mis horarios me los sigue definiendo el mundo y no la burocracia. Claro. Y has compuesto, es decir, sé que has escrito canciones, que se han musicalizado, pero ¿tienes música escrita? Sí, tengo canciones hechas y de hecho tengo discos con canciones mías interpretadas por otra gente. Hay un disco que se llama Las cosas por algo son, que produjo, la producción ejecutiva es de Tania Libertad, y Tania Libertad también participa cantando una canción mía. Participa allí también Alex Lora cantando una canción que antes había grabado Eugenia León. Algunas son letras y música de otros, las letras siempre son mías, o también algunas son letra y música mía, como por ejemplo una canción que me grabó Betsy Pecanins en este disco que se llama Las cosas por algo son, o un poema que fue musicalizado por La Fontegara, este grupo de música antigua, o también otra canción que hice que, que grabó Real de 14 o Iraida Noriega, en fin. Pero tengo otras canciones que no han sido grabadas y tengo canciones con otros, con compañeros como David Aro o como Armando Rosas o otros autores que por ahí están en sus propios discos, ¿no? Claro. Y sigo componiendo poco, ¿eh? Realmente esa tarea de quedarme con una canción y decir ya está hecha, hace un buen rato que no lo hago y me gustaría retomarlo, pero sigo con mis libros de poemas que espero publicar algún día, mis libros de cuentos que espero publicar algún día, igual que algunas novelas que tengo por ahí que también espero publicar, ¿no? Que hacen fila con los editores y a veces tienen cabida y otras veces no. Bueno, ya como autor y como editor, pues se presenta también un horizonte difícil, ¿no? Para publicar, ahora está el soporte electrónico, pero somos todavía de la generación del papel y esperamos ver impresos nuestras obras. Sí, sí, no, como que no saben igual, ¿no? Es como cuando vas a estos restaurantes que te venden por un muy alto precio una muestra de lo que esperas que sea un platillo, ¿no? Estos restaurantes nucleares que dices, me gustó la muestra, ahora tráigame el platillo. No, un poco esa sensación, ¿no? Es como tener sexo cibernético, pues no sabe igual, no sabe exactamente No igual. hay riesgo, no hay No hay tacto. poder, no hay riesgo, no hay nada. Sí. Entonces, sí, evidentemente, y este libro que voy a sacar, bueno, esto va a salir en Bonilla y Artigas Editores ya como libro, lo cual tengo algún libro por ahí en el internet, pero me da gusto que esté, pero como que siempre le falta algo, ¿no? Ese olor del papel, ese sonido de cuando hojeas el libro, ese guardar papelitos en medio de cada uno de los libros que van a ser recuperados muchos años después. Esto te lo da un libro, ¿no? Estos Claro. universos distintos que te puede dar un libro, no solamente eh, por lo que tiene impreso en él, sino también por los tesoros que has guardado en él y por las memorias que de pronto se recuperan de la lectura que tuviste alguna vez, que eso no te lo va a dar lo cibernético.